Y vamos a conversar sobre este tema con el economista de Senda Chile, Manuel Riesco. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo primero, preguntarle cuál es la cifra que usted maneja, cuál es el porcentaje del sueldo que realmente los chilenos están jubilando. Muchas gracias por la invitación a nombre de Senda. Las cifras que nosotros manejamos son coincidentes con el informe de la OCDE y también con el que publicó la Superintendencia de Pensiones con posterioridad a la primera publicación del informe que se ha mencionado de las AFP. En ambos casos se muestra que la tasa de reemplazo es del orden de 1/3 para las mujeres y inferior a un 50% para los hombres. ¿Usted está por reformar el sistema de AFP o por eliminarlo y volver a algo parecido al sistema antiguo de reparto que existió hasta 1981? Nosotros pensamos que para mejorar las pensiones actuales que reciben los afiliados a las AFP, hay que terminar con este sistema y volver al sistema de reparto. ¿Serían mejores las pensiones volviendo al antiguo sistema? Porque el antiguo sistema también dependía del poder de negociación que tenían los sindicatos y los trabajadores en su empresa. No era solamente con reglas necesariamente objetivas, no para todos necesariamente sería mejor. ¿O usted cree que sí? Bueno, las reglas son muy claras en los sistemas de reparto. Es decir, todo el mundo sabe cuántas pensiones va a recibir. Depende de sus últimos sueldos y depende del número de cotizaciones que hayan entregado. En el caso de las AFP, en cambio, como se dijo aquí recién en la nota, es completamente incierto. Ahora, se dice siempre, desde los partidarios de mantener el sistema de AFP, dos cosas. Primero, que en la gran mayoría de los países del mundo están enfrentando problemas para mantener sus sistemas de reparto, que esos sistemas están quebrados y que además a medida que la población va envejeciendo, se hace cada vez más imposible mantener un sistema así. ¿Qué responde usted a esas críticas? En primer lugar, los sistemas de reparto no pueden quebrar. ¿Quebrado se refieren a que está generando mucho déficit que el Estado luego tiene que compensar en el presupuesto? Ningún sistema de reparto en todo el mundo genera déficit. Siempre lo que se recauda en todos ellos es mayor a lo que se paga. La propaganda que dicen que están quebrados es porque proyectan la actual situación a 50 años, por ejemplo, suponiendo que no se cambian los parámetros. Pero ¿qué es lo que hacen los países? Van cambiando los parámetros básicos del sistema, por ejemplo, de manera de que siempre los ingresos sean mayores que los gastos. Por ejemplo, aumentan levemente la edad de jubilación de tanto en tanto o suben levemente la tasa de cotización. Por ejemplo, Estados Unidos se dice que está quebrado. Sin embargo, el sistema de pensiones estadounidense le presta dinero todos los años cuantiosamente al gobierno norteamericano. El sistema de pensiones le presta al gobierno, no el gobierno al sistema de pensiones. ¿Cuántos años debiera trabajar, según usted, un trabajador en Chile con el actual sistema de pensiones y cuánto con el sistema de reparto? Bueno, lo más relevante del informe de la OCDE no es solo que deja, digamos, en muy mal pie la seriedad de las AFP, que dijeron que era más de 80% la tasa de reemplazo, que era el mejor sistema del mundo, el chileno. Imagínense la seriedad de las personas que están a cargo de mantener nuestros fondos de pensiones. La OCDE le ha dicho, no, señor, eso es una falsedad. ¿Cuál es el informe que hizo un economista? Bueno, pero contratado por ellos y que ellos lo han dado a conocer como que esa es la realidad de la situación. Bueno, lo más grave del informe de la OCDE es que muestra que Chile es el tercer país del mundo donde la gente tiene que esperar más para jubilar. Es decir, en Chile la gente en promedio está jubilando a los 70 años y aún así tiene pensiones que son la mitad de su... ¿Cuánto cree usted que debiera trabajar? Normalmente son personas que jubilan, por ejemplo, en Europa a poco más de 60 años. 62, 65, 64, esas son las edades de jubilación en los países desarrollados. Otro punto que plantean los defensores del sistema de AFP es cuando se habla de volver al sistema de reparto. Dicen que las cuentas de capitalización individual son propiedad de los individuos y por lo tanto que eliminarlas y volver al sistema de reparto, como se hizo en Argentina, por ejemplo, sería una expropiación, algo que es un bien de cada persona. ¿Qué contesta? Mire,
Lo que realmente es una expropiación es lo que ocurre con las cotizaciones previsionales que se pagan todos los meses y con los subsidios que el Estado entrega a el sistema de pensiones todos los meses. De cada 3 pesos que se contribuyen al sistema de pensiones, las AFP solo pagan en pensiones 1 y los otros 2 se los apropian. 1, las propias administradoras, y la otra, el grueso de ellos, se lo prestan a los mercados financieros. Bueno, y eso va a ser siempre así. Okay, pero ese dinero que ustedes se los apropian, pero es dinero que se está invirtiendo y que vuelve al jubilado cuando él se pensiona. Le repito, de cada 3 pesos que se contribuyen todos los meses, solamente 1 peso va a pagar pensiones y 2 pesos van al otro sistema. Momento, pero lo demás se invierte y se entiende que vuelve. Pero en ese momento, más adelante, igual va a ser lo mismo. Es decir, más gente va a contribuir más, con eso se va a pagar con cada 1 peso pensiones y 2 pesos se lo van a seguir apropiando los grupos financieros. Es un sistema de ahorro forzoso, no es un sistema de pensiones. De las soluciones propuestas en esta campaña presidencial, ¿cree usted que la AFP estatal es una solución real para el tema de las pensiones? ¿Sirve de algo? Mire, hubiera sido muy bueno que en este país se hubiera instalado desde el principio un sistema mejor para administrar este sistema de ahorro forzoso. Porque resulta que el que se ha instalado significa que los administradores se han quedado con tanto dinero como el que han pagado en pensiones a lo largo de 30 años. Es decir, repito, de cada 3 pesos que se contribuyen en aportes de la gente y en aportes del Estado, las AFP y las compañías de seguros se han quedado con 1 y han pagado otro en pensiones. ¿Sirve algo la AFP estatal a estas alturas? Mire, a estas alturas... desde luego sería menos malo de lo que hay hoy día, pero si no se cambia esta proporción, en otras palabras, si el dinero que se contribuye no se utiliza como en los sistemas de reparto, el grueso de él para pagar pensiones, las pensiones no van a mejorar. Ahora, si en Chile se restablece el sistema de reparto y este dinero que se está contribuyendo, que es más que suficiente para pagar buenas pensiones, por ejemplo, se destinaran 2 pesos para pagar pensiones en lugar de 1, como hasta ahora, se podrían duplicar las pensiones de las personas. ¿Qué pasa con el APB? ¿También ¿Perdón? el APB se le devolvería a la gente, el ahorro previsional voluntario, o eso entraría en el fondo? Se podría hacer un sistema aparte, ¿no es cierto?, complementario para la gente que quisiera contribuir más. Ahora, la gente que hace APB, lo que hay que tomar en cuenta es que la mayor parte de él se hace con subsidios fiscales, que son adicionales a esto que nosotros estamos mencionando, porque se descuentan de impuestos. Una parte pequeña, depende de cuánto se haga. Depende de cuánto se haga, pero de hecho las propias AFP venden el APB de esa manera. ¿Qué efecto tendría sobre la economía eliminar el sistema de AFP? Porque otro de los puntos que plantean sus partidarios es que permitió en Chile formar un mercado de capitales y que permite que haya mayor inversión en el país al tener esos fondos disponibles para el mercado. Eso es indiscutible. Es decir, la cantidad de recursos que por esta vía han ido a parar a los grupos financieros es gigantesca. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el problema que tenemos en Chile? El problema que tenemos en Chile es una carencia de recursos de los grupos financieros y por lo tanto tenemos que suplementárselos con un ahorro forzoso de la gente, o el problema que tenemos en Chile son bajas pensiones. A nuestro entender, el problema que tenemos en Chile son bajas pensiones. Ahora, los grupos financieros no van a tener problemas en encontrar financiamiento si el dinero que hoy día se están llevando para financiarse se usa para pagar pensiones. Manuel Resco, muchas gracias por habernos acompañado en Sala de Chile. A ustedes.